Quisiera, primero que nada, agradecer la oportunidad que tú nos das de poder hablar sobre la palabra del Señor y principalmente mencionar algunos elementos importantes de lo que la palabra nos dice. A veces nos parece contradictoria porque hemos escuchado por años, por mucho tiempo, ideas equivocadas frente a algunos conceptos. Y hemos aprendido lo importante que es trabajar en las ciudades. El gran evangelista Pablo se dedicó a trabajar en las ciudades de su época. Mientras otros arrancaban de las ciudades, Pablo iba a las ciudades grandes para predicar el evangelio, porque estaban más abiertas, porque había más apertura de mente y porque el Espíritu Santo estaba trabajando más en la mente y en el corazón de las personas que vivían en lugares pequeños, en pueblitos donde las personas eran tradicionalistas, cerradas de mente, llenas de tradiciones y que no eran sinceras en su forma de ser. Muchos quieren arrancar a pueblitos más pequeños, a ciudades pequeñas, salir hacia el campo, porque creen que ahí, como decimos los chilenos de manera vulgar a lo mejor, ahí está la papa, ahí está la facilidad, ahí se nos van a dar mejor las cosas. El ejemplo de Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, nos deja claro que no es así. Pero vamos a seguir mirando con respecto a este tema algunos fundamentos bíblicos, porque la Biblia es nuestro fundamento. La Biblia es nuestro fundamento para mirar algunos elementos que tenemos que ver desde cómo podemos evangelizar, primeramente, en aquellas grandes ciudades. En la Biblia, además del apóstol Pablo, hay muchos relatos, hay otros relatos de otros hombres de Dios que evangelizaban en las ciudades. Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento varias menciones. Podemos mencionar a Jonás, quien fue a la capital imperial de la época de los asirios, fue hacia Nínive, en el imperio asirio. Un pueblo, además, enemigo. Por supuesto, la situación de Jonás es muy particular, muy peculiar en realidad. Pues bien, se sabe por la lectura del libro de Jonás, que solo nos presenta 4 capítulos, que en ningún momento su intención fue salir de manera voluntaria a evangelizar. Él es llamado por el Señor a hacer una obra en Nínive, pero en realidad él no quería hacerlo. Pero cuando el Señor te comisiona como misionero, te va a buscar y te va a buscar y te va a encontrar y va a hacerlo hasta que tú realmente puedas cumplir con esa misión. eh, Pareciera que prácticamente Dios lo mandó, pero prácticamente lo obligó para realizar esa misión, a pesar de que él no quería. Que él en un momento dice, yo no quiero hacer esto porque yo sé que tú eres bueno, tú eres misericordioso, yo quiero que estos ninivitas mueran. En el fondo, ese es lo que... Imagínate, un profeta de Dios como Jonás, no quería predicar el evangelio de arrepentimiento para que los ninivitas, que eran sus enemigos, se salvaran, porque era el imperio, era la capital del imperio asirio, que él a lo mejor odiaba y veía que era una piedra de tropiezo para los judíos, ¿cierto? Para los israelitas. Por eso es que Jonás no quería ir Señor, mándame a cualquier parte, pero no me mande a estos que son mis enemigos. Y bueno, Jesús comisiona y nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. Y Jonás estaba tan molesto por eso que el Señor se va de viaje. Él sabía que está 3 días en un pez y así todo después no quería. Señor, yo no quiero hacer esto porque yo sé que tú eres bueno, porque tú eres tan bueno y tan misericordioso, porque tú eres perdonador, porque tú eres amor, porque tú amas a estos que son mis enemigos y a mí me gustaría que se quemaran vivos. ¿No existirá eso en nuestro corazón también, al igual que Jonás?
No nos pasará eso, por eso no vamos a las grandes ciudades, por eso no predicamos, por eso no vivimos en la comisión que el Señor nos encomienda. No estaremos siendo como Jonás, todos estos amigos, todas estas personas que quieren arrancar de la misión que el Señor les ha dejado y quieren tomar el bus en otra dirección. El Señor los ha mandado acá y por decir algo, no sé, bueno, hazlo referente a tu ciudad y a tu país. Eh, Quizás tú que eras argentino, el Señor te mandó a predicar a Buenos Aires y Señor, yo me arranco a Tucumán. Quizás tú que eres uruguayo, a lo mejor el Señor te mandó a Montevideo y no, mejor me arranco a una ciudad pequeñita, Durazno. Quizás eh, tú eres de Perú y el Señor te mandó a predicar a Lima y tú dices, no, no, Señor, yo me voy a Tacna. Bueno, Tacna no es pequeño en realidad, pero a otra ciudad, digamos, más pequeña del Perú, por decirlo así. Y así de cada país. Señor, no voy a ir a predicar a Santiago, voy a ir a predicar a Alicantén, un pueblito acá de la séptima región, por decirlo así. Allá haré mi misión. ¿No estaremos siendo como Jonás? El Señor prácticamente tuvo que obligar a Jonás a realizar esa misión para salvar a los ninivitas, ¿cierto? Por intermedio de la aplicación de Jonás. El Señor se preocupó, se preocupó por aquellas personas que vivían en este lugar, porque tenía un propósito. Por eso envió a un siervo como Jonás, a un profeta, a predicar el arrepentimiento y a hablar de la palabra de Dios a estas personas. A pesar de que no quería nada, a pesar de que él sabía que el Señor los iba a perdonar y que el Señor era bueno y misericordioso, él no quería vivir esa experiencia. No nos estará pasando lo mismo. Caminando un poco más y llegando al Nuevo Testamento, incluso antes de que Pablo lo mencione en esta reflexión, ¿cierto? Jesús y los apóstoles ya estaban evangelizando, llevando la palabra de Dios a los pueblos en las ciudades. Jesús fue a las Decápolis, fue a distintas regiones. Él recorría y como citamos en el versículo de introducción, decía, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así lo hacía Jesús. En este sentido, Jesús estaba en una práctica misionera. Esta fue una práctica de Jesús, como también luego fue lo mismo que desarrolló Pablo, para llevar la buena nueva a diferentes regiones. Jesús caminó por la región, buscaba a las personas donde estaban en casa, en todas las ciudades y pueblos hay personas que necesitan de Jesús. Jesús no estaba y no esperaba que las personas vinieran a Él. Él iba en busca de ellos. Él, Jesús siempre es quien va a buscar a los suyos. Pero ¿sabes qué? También los va a buscar por intermedio tuyo y mío. En alguna de sus misiones en las ciudades de la región de Galilea fue una de las elegidas de Jesús por donde él caminó, como cita Mateo. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, ¿cierto? Mateo 4. Pero también Marcos lo menciona, dice, predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Marcos 1:39, así lo expresa.
Es interesante saber que la región de Galilea fue hogar de una gran cantidad de habitantes y ciudades, como lo menciona Carson en un libro. Lo presenta de esa manera. Galilea, la región cubierta, es pequeña, aproximadamente de unos 112 kilómetros por 64 kilómetros, digamos. Pero según Josefo, que presenta y que escribió en una generación más tarde, Galilea tenía 204 pueblos y aldeas. O sea, no fue menor. Piensa, 204 pueblos. Por eso el Señor también hizo una comisión de 70. Recuerda, no solamente, eh, no solamente el Señor comisionó a los 12 discípulos que él tenía, los más cercanos, sino que también comisionó a otros 70 discípulos que fueran de dos en dos visitando a estos pueblos, lo que te mencionaba en unas lecciones anteriores y que llegaron muy contentos porque habían hecho milagros, porque habían sanado, porque habían hecho grandes maravillas en el Espíritu del Señor, pero lo más impactante es que Dios le dice, no te alegres por esto, porque lo más importante es que estás escrito en en los libros de los cielos. Eso es lo más importante. Galilea tenía 204 pueblos y aldeas en el periodo de Jesús aproximadamente. Cada uno por lo menos eh, de unos 15.000 habitantes, incluso si ese número se refiere solo a las ciudades amuralladas y sin incluir a aquellas aldeas. Esto no lo dice la palabra, lo está diciendo un escritor secular que si bien es de origen judío, el Flavio Josefo lo señala así. La estimación más conservadora sitúa una gran población, aunque sea inferior a unos 3 millones de personas aproximadamente. En un promedio de visitar dos ciudades y pueblos por día es lo que tomaría 3 meses visitarlos todos, sin tiempo libre para descansar el sábado, como lo hacía el Señor Jesús, porque Él anduvo por todas las partes haciendo el bien, como lo expresa Hechos 10, Marcos 1:39, Marcos 6:6. El agotamiento físico debe haber sido enorme. Sobre todo tenemos que reconocer que Jesús fue un predicador y un maestro, un profesor, digamos, itinerante que necesariamente él repetía casi el mismo material una y otra vez y siempre se enfrentaba a las mismas dificultades, a las mismas problemáticas, a las mismas necesidades y a los mismos desafíos que les ponían, ¿quiénes? Los mismos personajes, digamos, fariseos, saduceos, herodianos, escribas, gente del pueblo que tenía otra visión errada del Evangelio. Muy importante observar la forma en que Jesús evangeliza y así como siempre es necesario también y en nuestro ejemplo, en todas las cosas y en sus enseñanzas donde los fundamentos de nuestra fe deben estar puestos, nuestros principios y nuestras actitudes, vemos también nosotros que Él actuó en la práctica, así como lo mencionábamos en Carson, haciendo un trabajo incansable y arduo en llevar las buenas nuevas del Evangelio a ese pueblo, a las ciudades de esa región. De la misma forma, de la misma manera que el análisis que hizo Pablo para hacer en el Nuevo Testamento del cristianismo, se forjó principalmente el trabajo en una misión evangelizadora de las ciudades. Pero si igual volvemos a preguntarnos, ¿por qué evangelizar en las ciudades? Ya hemos visto, ya hemos visto varios elementos. En la Biblia, escritores cristianos como Donald Carson, que hace un comentario del libro de Mateo. Actualmente, la mayoría de la población mundial vive en ciudades. Lo vimos, como dije, en algunas
En algunas estadísticas de los países, principalmente sudamericanos, la mayoría sobre el 70%, algunos pasando el 90 y algo, como Uruguay, Argentina, viven en ciudades y a lo mejor países no tan, un poco menos desarrollados por la gran cantidad de habitantes que también tienen, no, no concentran tanto en lugares tan urbanos, pero aún así la mayoría de los países sudamericanos, sobre el 70, sobre el 80%, la población se encuentra en zonas urbanas. Eso es, y también pasaba en la época de Jesús. Incluso dentro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en América Latina y también donde hay mayor presencia, como en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, por ejemplo, africanos y en otros lugares donde hay mayor presencia bautista del séptimo día, también se encuentra en ciudades grandes. Eh, Muchas también iglesias pueden tener lugares de culto más grandes, con templos más grandes para poder llevar a personas a Cristo. Algunas de estas iglesias teniendo cultos por turnos, con uno, dos o tres turnos por día para poder cumplir con esa comisión. Hay iglesias que sobrepasan los 1000 miembros, 2000, 3000, 4000 miembros en algunas ciudades grandes. De la misma manera, eh, las, los bautistas y las iglesias bautistas del séptimo día que están ubicadas en ciudades de gran tamaño deben desarrollarse. Acá en Chile principalmente están ubicados en las dos ciudades más grandes que tiene Chile, principalmente. Santiago, Concepción. Hay otros grupitos que estamos en otros lugares, pero en las ciudades más grandes es donde se puede desarrollar un trabajo más amplio y donde debería crecer mayoritariamente. Santiago y Concepción son las ciudades más grandes de Chile prácticamente. Santiago, eh, bueno, Concepción y Valparaíso podrían ser las dos ciudades más grandes, pero Concepción, por la cantidad de otras ciudades que tiene en sus alrededores, pasa a ser más grande. Así que eso ocurre para llegar como, con las personas y poder hacer algo grande. Las ciudades en realidad son una nueva frontera de las misiones cristianas. Primero por su tamaño, por su influencia, por su tamaño, por su influencia, también por su diversidad y por las necesidades que existen en ella. Presentan enormes desafíos. Descuidar las ciudades es un error estratégico, porque el mundo se mueve conforme las ciudades se mueven. Son los centros de poder político. No estoy diciendo que con eso que la iglesia tiene que ser política, no, que no se malentienda, sino que porque ahí se puede hacer una labor misionera, a eso estoy refiriéndome, son un centro de actividad económica. También que no se malinterprete lo que estoy diciendo, que la actividad económica es importante para desarrollar un trabajo. También son el centro de la comunicación. Las ciudades grandes tienen los medios de comunicación más eh, importantes. La investigación, la ciencia, los hospitales, todo en gran medida tienen una mayor oportunidad. La instrucción académica, la mayoría de los estudios, las universidades
están en las ciudades grandes. Los jóvenes tienen que irse a las ciudades grandes para estudiar. No lo hacen en las ciudades pequeñas, los pueblos pequeños. Y el trabajo misionero debería ser con los jóvenes porque ellos tienen el dinamismo y las habilidades para desarrollar un trabajo misionero más fecundo. Cuando el reino de Cristo avanza en las ciudades, se multiplica el número de personas que adoran y sirven al verdadero Dios. Y eso ha sido demostrado a través de toda la escritura y a través de toda la obra evangelizadora del Señor. De esta manera entendemos que no podemos ignorar en ese sentido la importancia de las ciudades para la iglesia cristiana y la relevancia de esta misión, por lo que tenemos una necesidad de evangelizar a las ciudades grandes, a los pueblos que están a nuestro alcance. Es donde vive la mayor parte de la población mundial y allí existe la mayor posibilidad de propagar, y la propagación va a hacer que se acelere, que se acelere la predicación de la palabra, incluso siendo llevada e influenciada a las personas que se encuentran en las ciudades más pequeñas, en el campo y en las zonas rurales. Desde las ciudades grandes llegará la misión a las ciudades pequeñas. Hoy día tenemos también la facilidad de la comunicación, como bien dije hace unos segundos atrás. Como iglesia tenemos que estar atentos a la realidad en la que estamos insertos y obviamente debemos entender que el enfoque evangelizador, el enfoque de la evangelización será un poco diferente a lo que se lleva a cabo en el campo y en las zonas rurales. La vida en las grandes ciudades es mucho más dinámica, más intensa, más ajetreada. Las personas pasan mucho tiempo en el tráfico, desplazándose a sus trabajos, las escuelas, las universidades, las iglesias. Puedes tomarte una hora y media dentro de la misma ciudad para llegar a otro lugar. Dentro de la misma ciudad, como resultado, las personas terminan teniendo cada vez menos tiempo y disposición para gastar en temas relacionados con Dios y la religión. Pero ahí aparecen los medios, por lo que será muy importante elaborar y desarrollar planes estratégicos adecuados a la realidad urbana. Tomemos el ejemplo de Pablo. Al judío como judío, al griego como al griego, al hombre como hombre, a la mujer como mujer, a pesar de que él no ve diferencia entre ellos, tiene un mensaje específico para ello. Y es ahí donde debemos tomar importancia y elaborar planes estratégicos para la realidad urbana. Estos son solo algunos de los desafíos que se enfrentan en las misiones de las ciudades, habiendo muchos más, ¿cierto? ¿Cuáles son los desafíos de este siglo XXI? La población de las grandes ciudades en general está compuesta por una diversidad de realidades, ya que muchos de sus habitantes son esencialmente urbanos. Otros pueden tener una visión diferente de la vida, eh, como dentro de las ciudades a veces hay pequeñas localidades o municipios que están apartados, más pequeños o con una vida un poco más tranquila. Pero cuando llegan las ciudades, la mayoría termina encontrando algo muy diferente de lo que se esperaba. Gente que viene de otro lugar, de otros países, de otras comunidades, o que se vienen de la ciudad, o sea, del campo a la ciudad, les dificulta mucho esto. Muchos de ellos se alejan de su familia, se alejan a kilómetros de círculos de amistad y de horas de llegar a un lugar. Por eso es importante, mira, podría ser hasta una oportunidad. Personas que han llegado solas, personas extranjeras, personas que han llegado de zonas rurales por estudios, por trabajo, personas que a lo mejor están solas en una gran ciudad, pueden ser parte de tu misión. Solamente debes ver las señales que el Espíritu Santo ponga en tu corazón para darte cuenta de a quién debes llevar el Evangelio para que esa persona sea libre en Cristo y viva en una comunidad cristiana, viviendo en una ciudad que puede abrirle un horizonte y una oportunidad.
Si lo vemos todo como una dificultad, estaremos perdidos. Pero si lo vemos como una oportunidad, el Señor nos dará la gloria y nos dará esos desafíos. Hay dos aspectos a abordar en este tema de los desafíos de la misión en las ciudades que es como necesario tener en cuenta. A pesar de las dificultades encontradas que uno puede encontrar para desarrollar este tipo de evangelización, también hay un aspecto relevante, que es la necesidad y la sed espiritual que tienen el corazón abierto y muy fértil para recibir el Evangelio de las buenas nuevas. Que los siervos de Dios tengan sabiduría de lo alto para saber aprovechar esta maravillosa oportunidad. Si vemos esto como una oportunidad, realmente lo podremos vivir. ¿Por qué? Porque podremos desarrollar misiones en distintos lugares. Por ejemplo, personas, como bien dije, de otros lugares, de otras naciones. Aquí en Chile, comunidades extranjeras hay muchas, muchas. Principalmente venezolanos, colombianos, haitianos, peruanos, argentinos, por nombrar 5 comunidades solamente. Trabajo para trabajar con estos hermanos migrantes podrías tener de sobra. Segundo, en este sentido, se puede hacer un trabajo misionero urbano para fomentar y ejercer comunidades bautistas del séptimo día con esas colectividades. Comunidades que son pobres dentro de las ciudades también. En nuestras ciudades es común encontrarse con lugares llamadas villas vulnerables, villas sencillas, comunas más humildes. Sin embargo, es importante recordar lo que dijo el apóstol Santiago en su epístola. Y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, versos 15 y 16. Es importante trabajar en estos dos frentes, ayudar a los necesitados, a los necesitados y presentar el Evangelio de Cristo. Con las comunidades pobres, con los migrantes, con los jóvenes. Otro tipo de misión en las ciudades que se puede desarrollar es un trabajo con los jóvenes. Ya lo mencioné, gente que va por estudio a lo mejor y puede conocer a Cristo, que a lo mejor viene de una ciudad pequeña para estudiar, terminan muchos de ellos quedándose en las grandes ciudades por las oportunidades laborales que tienen. Ahí está el trabajo que se puede desarrollar con la juventud, que puede ser productiva y gratificante, y es el Ministerio de Desarrollo Juvenil. Primera de Juan 2, 14 dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta fuerza y voluntad que tienen los jóvenes debe ser aprovechada. Debemos verlo como una virtud. Si bien en algunos momentos carecen de experiencia o carecen del dominio propio, del control, en otras situaciones pueden ser compensados precisamente por esta disposición del trabajo inmediato, de que tienen energía. Es importante hacer un trabajo evangelístico y evangelizador con los jóvenes. Son las buenas nuevas de la salvación. Es un mensaje juvenil que debe ser puesta en la lógica, en la razón. La evangelización de estudiantes y de profesionales a través de la comunicación del mensaje evangélico, según la Biblia y la demostración práctica de la evidencia cristiana, es importante. Trabajar con los jóvenes. El propósito de proclamar el Evangelio de Cristo entre universitarios, estudiantes universitarios, entre estudiantes de secundaria,
acá le llamamos de estudiantes de enseñanza media, es importante, que ayuda no solamente a los jóvenes, sino que a toda la comunidad y a las familias que ellos representan. Es importante hacer este trabajo, porque vuelvo a repetir lo que dice Mateo 9:37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero el Señor continúa diciendo lo siguiente lo siguiente en el versículo que continúa, dice, rogad pues, o sea, oren, porque el Señor de la mies enviará y Él será el que envíe obreros a su mies. Es posible que no se pueda realizar una misión transcultural, que no puedas ir al África, que no puedas ir a China, que no puedas ir a la India, que no puedas ir a muchos lugares, pero a lo mejor vives en una gran ciudad. Y mira, te he nombrado a los migrantes, te he nombrado a las comunidades necesitadas, las comunidades pobres, te he nombrado a los jóvenes y a los adolescentes. Cuatro frentes de acción mínimos, por nombrar algunos, que están abiertos a la obra de Jesucristo. Y no es porque lo digo yo, lo dice Jesucristo mismo, porque Jesús dijo en Mateo 9:37 y 38. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, porque si vemos los versículos más arriba, en el 35 dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando, ¿cierto? Y predicando el Evangelio del Reino. Y él fue el que dijo a sus discípulos, o sea, a ti y a mí, a los misioneros, a ti y a mí, a los que hemos dicho, heme aquí, envíame a mí. Nos dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues, roguemos al Señor, envíame a mí, envíame aunque sea como un Bernabé para rescatar a distintos Pablos, envíame para hacer a una misión sencilla, aunque no aparezca en ningún libro, aunque aparezca en el libro de los Hechos del Espíritu Santo y no aparezca mi nombre, pero llegué con el mensaje a Antioquía y gracias a eso nos llamamos cristianos. Antes que Pedro, antes que Pablo, antes que Juan, algunos de Cirene y de Chipre predicaron en las grandes ciudades y sus nombres no son conocidos, pero predicaron en las grandes ciudades a migrantes, a jóvenes, a universitarios, a personas humildes y, ¿por qué no decir, a grandes empresarios también? Todos están abiertos porque el Señor dijo que los campos están listos, porque los campos están blancos para la cosecha en las grandes ciudades. Que el Señor te bendiga grandemente y que puedas llevar el mensaje de salvación a estas grandes ciudades. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.